Buenas tardes a todas y a todos los que estáis ahí escuchándonos y empezando este acto de Cartagena Piensa. Desde Cartagena Piensa quiero daros la bienvenida más calurosa posible, a la vez que daros las gracias a todos y a todas las personas en esta 13ª edición de Cartagena Piensa, su segundo acto de este año que acaba de comenzar. Y con las gracias, con la bienvenida, también os doy las gracias a vosotros, a los ponentes que veis ahí en la pequeñita pantalla, a Pedro, a Javier, a Félix, el moderador, que luego presentaremos un poquito, así como a todas las instituciones implicadas en este programa, al Ayuntamiento, por supuesto, a la Concejalía de Cultura, a todos los técnicos, Paloma, Mercedes, que nos está ayudando con esto de la tecnología, y así como las universidades de Murcia y Cartagena, la Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia, la UMO, que forman parte de este programa. La tecnología nos permite hoy en día hacer estos actos de esta manera. Hace unos años sería imposible hacerlo. Pero lo que todavía no hace la tecnología es transmitirnos calor, transmitirnos encuentro, lo que haría un acto presencial. En un acto presencial vemos a la gente, nos damos abrazos, nos saludamos, ponemos nombre y apellidos a la gente que está detrás de este programa. Esto no es posible, pero a mí por eso, con esa bienvenida y con el calor, me gustaría por lo menos transmitiros las ganas, el esfuerzo, el trabajo, el rigor y sobre todo la ilusión de todas las personas que están detrás de este programa de Cartagena Piensa. Porque este logo que veis aquí es más allá de ese logo que está detrás de todo esto. Muchos y muchas lo sabéis porque nos seguís, pero alguna gente que se incorpore ahora no lo sabe. ¿Qué está detrás? Pues ante todo está un grupo de personas plural y que ya sea a nivel individual, ya sea representando a asociaciones, al tercer sector, a fundaciones o instituciones, pues se reúnen y de modo voluntario están haciendo posible este programa. Pero Cartagena Piensa, más allá del grupo, del buen rollo que también existe entre las personas, es una experiencia de gestión, de cogestión entre las instituciones, una experiencia que ya lleva 5 años. Este año hacemos el 5º. Y es, ¿por qué no decirlo? Creemos que es una escuela de ciudadanía y de participación. En estos tiempos o en este país donde todavía la democracia a veces parece que tambalea, y no solo en este país, acabamos de ver Estados Unidos, donde todavía en muchos ámbitos laborales, no laborales, parece que la participación es una palabra todavía dentro de la utopía, en que la democracia se queda en una democracia representativa. Pues una experiencia de este tipo creemos que es una escuela de democracia, es una escuela de participación de los ciudadanos de la ciudad en algo como es las actividades culturales del municipio. Y es de participación eso, como decía antes, de las instituciones, del ayuntamiento, es otra visión del ayuntamiento. Pero también Cartagena Piensa, por todo esto, traduce un modo de entender la cultura. O sea, la cultura no es, entendemos no como un espectáculo ni una actividad de consumo. En nuestros programas se habla de que es un programa de pensamiento y cultura científica. Con estas palabras un poco rimbombantes lo que queremos es transmitir al ciudadano la reflexión, la ciencia, que baje de los templos donde está, de las universidades, de los pensadores, de los filósofos, y que se acerque al ciudadano, al individuo. ¿Pero para qué? Pues ¿para qué? Para de alguna manera también crear ese tejido social y transformar la ciudad que vivimos, que estas ideas que recibamos nos sirvan para tomar posturas. Nuestro logo es una cabeza, es un cerebro, porque es eso lo que queremos, crear conciencia, que la gente no solo escuche, sino se transforme. Precisamente por eso entendemos la cultura descentralizada,
Si fijáis en los programas, no estamos dirigidos a un sector de población solo, sino intentamos llegar a los mayores barrios posibles, pero también en un feedback, que la cultura llegue y que a su vez nos transmitan las experiencias en los barrios, otra forma también de entender la cultura. Se han hecho experiencias diversas en barrios. Entendemos que queremos que llegue a todas las edades y que parta de la problemática social y de la realidad. No es una cultura que hablemos del sexo de los ángeles o de la reproducción del caballito de mar, que lo que siempre se dice. Queremos que los problemas actuales de la sociedad, sea el ecologismo, sea el problema medioambiental, el feminismo, la inmigración, la educación, las pandemias, y estos estén presentes, sean el leitmotiv de nuestro programa. Y esto se plasma en los programas que están en Cartagena Piensas, que eran de lo más variado, de teatro, de ciclo, de cine, de talleres. Esta programación está en todas las redes y todas las plataformas habituales de Facebook, de Instagram, de YouTube y en el programa de cartagenapiensa.es. Este año, por las circunstancias que todos sabemos, simplemente vamos a hacer todos los programas online, con lo cual no va más allá de charlas y de debate. Y esto es mi introducción para presentaros a los que van a intervenir hoy, porque analizar y comprender la realidad que nos rodea es el objetivo también y es el marco del acto de hoy. Hoy decía un periódico que hay mucho ruido en torno a la pandemia que nos afecta ahora mismo, la COVID-19. Mucho ruido. Desde el principio nos han atiborrado de datos, de Facebook, de mensajes, de charlas, pero no va más allá del ruido, porque pocas no nos han permitido, o las informaciones que nos dan son eso, datos, datos, datos. Si queremos preguntarnos el porqué de esta pandemia, cuál es el sustrato que ha facilitado esta pandemia, por qué ha aprendido nuestra sociedad de este modo, desde dónde habría que tomar soluciones, si afecta a todos los sectores de población por igual, qué lecciones podemos sacar de esta pandemia con respecto a la salud, con respecto a la sanidad, qué modelo de sanidad tendría que ser para afrontar esto. Bueno, todos estos interrogantes y muchos más que nos van a sugerir son los que van a hacer nuestros conferenciantes de hoy, de la presentación también de su libro. Nos acompaña Javier Padilla, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, que trabaja en el Centro de Salud de Madrid. Pedro Gullón, que es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y profesor de la Facultad de Alcalá. Son los autores del libro que da título a esta charla, que es Epidemiocracia, nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, de la editorial Capital Swing. Y será presentado por Félix Crespo, que también es médico psiquiátrica, especialista en psiquiatría y que trabaja en el programa de salud infantil del Mar Menor. Será presentado y será el moderador. Y yo ya acabo, no quiero quitar más tiempo, que ya me enrollé bastante, y daros un par de avisos. Bueno, esta edición se graba, se puede consultar en cartagenapiensa.es. Para los que me estáis escuchando, intentar apagar el audio, no se puede intervenir ni con audio ni con imagen, pero sí tenéis una herramienta de chat ahí abajo, a la derecha, para luego al final todas las preguntas que queráis hacer, las escribís ahí y Félix pues intentará resumirlas o agruparlas para que nuestros Pedro y Javier pues puedan contestarlas. A la vez, también el ayuntamiento lanzará una encuesta de valoración del acto con dos preguntas muy sencillas, una de valoración del acto en sí y otra para saber también desde dónde estáis hablando, desde dónde estáis, en qué puntos más allá de Cartagena, y también eso será hacia el final de la intervención, al principio del debate. Y bueno, y yo ya me despido, os dejo y os voy a dejar con la palabra de Eduardo Galeano, que decía: la primera condición para modificar la realidad consiste en conocerla. Eso es lo que nos van a ayudar a hoy Pedro, Javier y Félix. Muchas gracias.
Se había quedado un poco paralizado. Buenas tardes y muchas gracias, Ana. Muchas gracias a la organización. Me ha gustado mucho la presentación que has hecho del programa de Cartagena Piensa, que es un programa fantástico, y este trimestre más todavía. Creo que esta charla se inscribe perfectamente en una programación tan buena, y me ha gustado mucho el que lo describas como una escuela de ciudadanía, porque creo que enlaza muy bien con algunas cosas que han escrito Javier y Pedro en su libro, incluido el final. Voy a hacer un spoiler: termina con reconstrucción, pero todos juntos, ¿no? Creo que para eso hace falta, ¿no?, poder ser ciudadano y poder colaborar y participar, ¿no? Bueno, quiero dar las gracias a la organización por haber contado conmigo para moderar. Yo creo que lo han hecho porque yo soy muy fan de Javier y de Pedro, y como lo he ido diciendo por todas partes, pues ha llegado a oídos de alguien y han dicho, bueno, pues Félix, ¿no?, que está siempre muy pesado, ¿no?, con lo que escriben y con lo que dicen. Yo no los conocía personalmente, pero bueno, dadas las circunstancias, el encuentro virtual ya cuenta como que nos hemos encontrado y ya nos conocemos. Y, y bueno, yo soy muy fan de ellos, de sus reflexiones en artículos, en declaraciones públicas, que son muy numerosas, son muy prolíficos. Son declaraciones muy informadas y muy pertinentes, ¿no? Incluso en las intervenciones en redes sociales, en Twitter y en Facebook, muchas veces son fuente de referencia, de lecturas y de cuestiones de información de máxima relevancia, ¿no? Yo les conocí especialmente a partir de su participación en el colectivo Silesia, ¿no?, que lo generéis vosotros, ¿no?, o lo creáis junto con otra gente, y que si no lo conocéis os recomiendo que lo busquéis. Están en las redes y veréis el blog y la cantidad de artículos que escriben de un montón de temas. Como ha dicho Ana, pues Javier es médico de familia, Pedro es epidemiólogo. Los dos son médicos jóvenes, y digo esto porque a pesar de la juventud, o quizá por eso, ¿no?, junto con otros profesionales, ¿no?, médicos y médicas de su misma edad o más o menos, son referencia, ¿no?, para muchos profesionales, entre los que me incluyo, porque creo que en ellos se aúna, por un lado, el interés por aspectos que exceden cuestiones técnicas habitualmente atribuidas al campo de la medicina, que normalmente imaginamos, ¿no?, o se imagina, muy centrada en lo individual y muy centrada en lo biológico, y al mismo tiempo tienen conocimientos y capacidad para reflexionar y transmitirnos ideas, ¿no?, sobre esto, que nos ayudan a ampliar nuestro campo de visión y nuestra comprensión de los fenómenos de salud y enfermedad. Yo creo que, esto forma parte de la medicina, ¿no?, de la mejor medicina, de la mejor tradición médica, el poder reflexionar sobre nuestro propio trabajo, la finalidad de lo que hacemos, ¿no?, y cómo lo hacemos. El libro que nos presentan hoy, Epidemiocracia, nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, a mí me parece que es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Y bueno, yo destacaría, ¿no?, antes ya de pasar a la charla, que Javier y Pedro, bueno, pues, en este libro han sabido captar, ¿no?, y reflejar la complejidad del tema que abordan, ¿no? Las crisis, que en realidad son crisis matrioscas, y su relación con la salud pública y los sistemas sanitarios. Yo creo que sin más, ¿no?, si os parece, yo creo que podríamos comenzar por ahí, ¿no? ¿Qué es una crisis matrioska y de qué manera lo es la actual? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí también por Javier. La verdad es que es un placer y con esta presentación de Ana y de Félix ya vamos, ya nos quedamos encantadísimos y pensando que lo que podemos decir ya solo puede estropear esta presentación, pero encantados de estar por aquí, la verdad. Este concepto de crisis matrioska que yo creo que ha tenido mucha penetrancia porque es bastante real, ¿no? Las matrioskas son estas muñecas rusas, ¿no?, donde tenemos una muñeca pequeña, después que está metida una más grande, una más grande, una más grande.
y nos sirven para explicar qué circunstancias rodean las epidemias del siglo XXI. Las epidemias, estamos centrándonos en las infecciosas, pero también podemos hablar de otro tipo de epidemias que tienen que ver con la salud, pero las epidemias de enfermedades infecciosas y las pandemias que han ocurrido a lo largo del siglo XXI. Que evidentemente hablamos mucho del COVID, pero bueno, ya tenemos experiencia de otras, ¿no? Ha pasado el ébola, el SARS, la gripe A, en fin, no llevamos un siglo XXI cortito de pandemias precisamente y bueno, pues es probable que si estas condiciones no se modifican, también los próximos años podamos vivir experiencias de este tipo, no similares, pero al menos pandemias de diferente tipo. Y con este concepto de crisis matrioska queremos decir que el momento este que vivimos y que se dice normalmente que es una crisis sanitaria, en el fondo no es solo una crisis sanitaria. La crisis sanitaria es la mirada más corta, es la mirada más pequeña de todo lo que nos está pasando. Es la muñeca rusa más pequeñita. Esto se encuentra a la vez dentro de una crisis que venimos llevando desde el año 2008, que es una crisis económica y social, una crisis bastante compleja, pero una crisis económica que empieza en el año 2008 y de la cual todavía no hemos salido y que encima, bueno, pues parece que va a tener cierta continuidad con lo que va a pasar ahora, que ya nos pone una muñeca más grande. Pero es que no solo eso, esta crisis se encuentra todavía encima de una crisis que es todavía más grande, que quizás es de las crisis más grandes que podemos encontrar, que es la crisis ecológica, que es el cambio climático, que es la emergencia climática que estamos viviendo y que además intersecta mucho, y seguro que después desarrollaremos un poco esto, tiene mucha importancia en el desarrollo de COVID y las diferentes enfermedades infecciosas que se están produciendo en el siglo XXI. Y esto a su vez intersecta con una crisis que también es muy grande y muy transversal, que es la llamada crisis de los cuidados, que es todo el tema que tiene que ver con la distribución de los cuidados, con el trabajo productivo, el trabajo reproductivo y toda esa configuración y reconfiguración que estamos viendo que hemos visto en los últimos años y que seguramente vaya a tener continuación en los próximos años. Entonces yo creo que este concepto de crisis matrioska, donde tenemos diferentes crisis que intersectan, es muy válido para intentar entender el momento en el que nos encontramos. Cuando lo escribimos, además, este concepto nos gustó mucho y fue una aportación también de gente que conocemos. Y últimamente hablaba con Javier, ¿no? Hace unas semanas leyendo otros libros, otras lecturas, y un libro que ha escrito Nancy Fraser ahora, que ya habla también, ¿no? De la crisis del orden institucional que vivimos en el siglo XXI y también cómo esa crisis es una intersección entre la crisis de cuidados, la crisis capitalista, la crisis política, en fin. Y yo creo que este concepto que nosotros estamos manejando no es algo que solo en lo que estemos solo nosotros, sino que habla de la complejidad de una serie de fenómenos que están ocurriendo y que no ocurren como hechos solitarios, sino que ocurren como una conexión de cosas. Yo por añadir un poco a lo que he comentado al principio Félix y ahora Pedro, y bueno, obviamente agradecer la invitación a Cartagena Piensa y la presentación a Félix, decir que con el libro también creo que en cierto modo hemos pretendido hacer algo que podríamos llamar, tomando prestado a Marina Garcés el concepto de ética en movimiento, una especie de salud pública en movimiento, ¿no? En muchas ocasiones da la sensación de que la salud pública se siente muy cómoda en el ámbito de lo académico y en el ámbito de lo político-institucional, pero que le cuesta un poco desprenderse de esos, digamos, marcos teóricos muy sólidos, muy anclados, con dificultad para moldearse y para llegar a población a la que habitualmente no llega, ¿no? Entonces creo que sí que hemos intentado hacer una especie de salud pública en movimiento que se cuestione en todo momento si aquello que está proponiendo y analizando realmente tiene un apego a la realidad y a la materialidad de la gente y que no tenga mucho problema en ir complementándose con otros ámbitos, ¿no? Hay otro concepto también de Marina Garcés que es muy bueno y que da título a un libro suyo, que es el de filosofía de guerrilla, ¿no? Y entonces, en cierto modo, sí que creo que podemos decir eso, ¿no? Que hemos intentado hacer una especie de salud pública en movimiento que además fuera una salud pública de guerrilla que tuviera la capacidad de dar respuesta a los problemas que estaban surgiendo en una realidad como era la realidad de la pandemia, que sí que se había dibujado algunos aspectos de la misma en ciertas ocasiones, pero que no habíamos vivido en primera persona y que necesitaba respuestas concretas dentro de un contexto determinado como era el nuestro, ¿no? Sabes que al hilo de esta filosofía de guerrilla, ¿no? Y de esta salud pública de guerrilla, me voy a saltar unos cuantos capítulos del libro y voy a ir directamente, creo que es la página 113.
que me lo sé de memoria. No, justo me sé esta cita porque la tenía preparada y es una cita que utilizáis, no es una cita vuestra, es de dos autores a los que citáis, hablando sobre cómo el conocimiento científico también tiene ideología, ¿no? Y lo que nos preguntamos y dónde podemos mirar, ¿no? Y decís, dado que nuestros temas de investigación están cargados de valor de forma intrínseca, es imposible e incluso no deseable que los investigadores en salud pública permanezcan libres de valores en su persecución de la justicia social en salud pública. Es evidente que vosotros no pecáis de eso, ¿no? No estáis... no abandonáis vuestros valores, ¿no? Y hacéis el libro es una especie de activismo, ¿no? Sí, cuando en su momento digamos, comenzamos el colectivo Silesia, una de las cosas de las que nos enorgullecíamos era del concepto de investigación militante, ¿no? Que básicamente lo que viene a reivindicar es una investigación que no trata de esconder los valores sobre los cuales se construye, porque partimos de la base de que no hay ninguna investigación libre de valores, solo hay investigaciones que los evidencian o investigaciones que los ocultan. O sea, creemos que son necesarias investigaciones y posicionamientos que pongan de manifiesto esos valores y que digan desde dónde hablamos, ¿no? Creo que cuando hablamos de transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, en el ámbito de la investigación, una de las cosas que hay que, y en el ámbito de la salud pública y de los posicionamientos en el ámbito del espacio público, hay que pedir a la gente y hay que potenciar ese concepto que las metodologías cualitativas tanto nos han enseñado, que es el que denominan la reflexividad, ¿no? El de decir, bueno, yo voy a mostrar mi análisis de esto, pero ¿desde dónde lo voy a hacer? ¿Desde qué marcos teóricos y desde qué anclajes? ¿Cuáles son los sesgos que se pueden deducir de ahí? Y a partir de ahí ya empezamos a hablar. Porque partimos de que no existe esa asepsia desideologizada, porque esa asepsia desideologizada ya es ideológica, ya es ideológica per se, ¿no? Sí, de hecho, desde un punto de vista muy personal, yo incluso la pandemia ha trastocado un poco las identidades de mucha gente que nos dedicamos a temas relacionados con la medicina. Yo particularmente, que me dedico a temas de salud pública, de epidemiología, mi identidad se ha visto trastocada a lo largo del último año bastante, ¿no? De cómo te defines, cómo te autodefines en estas categorías que terminan surgiendo de profesionales que tienen algo de interés en esto. Y la palabra y el definirme como epidemiólogo social, que es una cosa que escribí como la parte de atrás del libro y como una definición que estoy utilizando mucho, es también una posición. Es decir, bueno, soy epidemiólogo, es decir, me dedico a estudiar los determinantes y las causas de las enfermedades, pero mi posición y mi background siempre es desde lo social, desde las causas sociales, desde la importancia de las desigualdades sociales, y esto es algo que es totalmente normal, que debería ser explícito. Es cuando pido un proyecto de investigación o hago o me intereso por un tema, lo hago desde una mirada concreta. Y no podemos, como decía Javier, ¿no? Hay investigaciones o hay personas que lo hacen explícito, otras cosas que no, y otras personas que no, pero esos valores siempre están ahí. Y especialmente en el ámbito de la salud pública, que con su propio nombre es salud pública, que va de la salud colectiva, desde luego casi siempre hay miradas que pueden ser muy reduccionistas, pero creo que la base de la que parte tendría que ser muy claro que parte de esta base. Y de hecho se ve como hay gente que se dedica a salud pública y que seguramente su definición ideológica se encuentra muy lejos de lo colectivo. Pero sin embargo, cuando hace la práctica de la salud pública, se sitúa más en el eje de lo colectivo. Y eso es muy interesante también para pensar en cómo hacemos las cosas y la capacidad que puede tener a lo mejor cierto ámbito para eso. Sin embargo, mientras ese mismo movimiento ocurre, a la vez el movimiento de la medicina personalizada se ha transformado en la salud pública personalizada o la prevención personalizada, y el cómo la medicina preventiva o salud pública se pueden transformar también en elementos muy individualistas, muy centrados en la variación genética de una persona para ofrecerle una mejor prevención, y el cómo los mecanismos normalmente que tienen que ver de mercado de la medicina se están trasladando también a la salud pública de la medicina preventiva e individualizando una práctica que de por sí era muy colectiva. Me parece interesantísimo, ¿no? Y se me estaba ocurriendo que durante todo este tiempo, ¿no?, de la pandemia, es como que se han opuesto perfiles técnicos pretendidamente muy objetivos y pretendidamente asépticos, ¿no?, donde
el saber que manejarían sería cierto, ¿no? Objetivamente cierto, ¿no? Y, frente a perfiles políticos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la llamada a que sean técnicos quienes tomen las decisiones y este tipo de cosas, ¿no? Vuestra postura sería completamente opuesta. Quiero decir, no habría esta dicotomía, o en cierto modo no directamente barréis, ¿no? Con esta pretendida objetividad y... Sí, claro, ha habido una especie de ensalzamiento del experto, ¿no? Y una especie de, digamos, el rol del experto ha cobrado una centralidad, ¿no? Un experto definido mucho en el rol del sujeto liberal, ¿no? Como el experto, como la persona universal y neutra, ¿no? Que no tiene por qué tener un conocimiento del bien y del mal, porque lo que dice es la verdad, digamos, y esa verdad es la que se asume y además es racionalmente adquirible por toda la población porque es una cosa a la cual simplemente se llega con unos métodos concretos, no está vestido de valores, ¿no? Ante eso, claro, en una situación como la actual, pues sí que ha habido una cierta corriente de ensalzamiento de la tecnocracia, ¿no? Yo creo que ante esto, o sea, la respuesta, desde nuestra perspectiva, es una respuesta clara basada en la democracia radical, pero que puede rescatar muchos conceptos de algunos politólogos y antropólogos relacionados con lo que se viene a denominar la democracia técnica, ¿no? En la cual los técnicos no se parapeten detrás de ese rol de lo técnico para influir en el ámbito de la toma de decisiones, sino que participen con su conocimiento concreto en el debate democrático y en las deliberaciones y participaciones colectivas, ¿no? Entonces, a ese respecto, al menos, es como yo me posiciono cuando participo en el ámbito de lo político, ¿no? Partiendo un poco de esa creencia de que hay un punto de unión en el cual no me tengo que quitar la careta de lo técnico para participar en lo político, pero tampoco me tengo que quitar la careta de lo político para participar de lo técnico. Sí, creo que en esta dicotomía que se ha plantado entre lo político y lo técnico, parece que se han situado como dos posiciones, ¿no? Una en la cual está que debemos ir hacia una tecnocracia en la cual las decisiones las tenemos que tomar de forma objetiva porque un conocimiento técnico, además, es muy excluyente, ¿no? Dentro de la salud pública o dentro de la medicina es exclusivamente el conocimiento médico, no el conocimiento, por ejemplo, de las ciencias sociales, que queda bastante excluido de todo ese tipo de decisiones. Y luego, eso es un lado, y luego por el otro, y la extrema, el pensar que las decisiones son exclusivamente políticas y que no influye para nada el conocimiento técnico que hay detrás, como en plan, bueno, ¿qué me has dado técnico si puedo ser discrecional en la toma de medidas? Y quizá no es eso, ¿no? Quizá es que deberíamos hablar como ha dicho Javier, ¿no? Esta democracia, parte de democracia técnica, donde haya las decisiones, desde luego, tienen que ser públicas, tienen que estar basadas en los representantes políticos elegidos y en democracia, porque es donde emana el poder tiene que venir de la democracia, pero desde luego no podemos rechazar el conocimiento técnico que existe en la sociedad. No podemos ignorar que existe una forma de generar conocimiento que tiene una tradición y que puede aportar información suficiente. No es lo único que puede aportar, pero es un conocimiento muy importante que puede aportar. Y ese conocimiento, además, tiene que ser abierto, no tiene que ser exclusivo de la medicina y además de la ciencia biomédica más clásica, sino que pueden entrar y deben entrar además otras formas de hacer conocimiento de ciencias sociales, de formas de participación, de antropología, de otras formas de generar conocimiento, pero no podemos, quizá a veces este debate simplifica mucho cuando tiene muchos matices, en general como casi todo lo de la pandemia, ¿no? Que se simplifica mucho cuando tiene muchos matices. Y creo que ahí es donde nos podríamos situar, y de hecho creo que es donde Javier y yo nos situamos muchas veces, porque tanto él como yo en algún momento de la pandemia hemos tenido que ejercer labores técnicas de apoyo a algún organismo de gestión, lo cual es normal porque tampoco hay el músculo de salud pública tampoco es tan grande en España y al final somos siempre la misma gente. Y entonces en ese ámbito nos deberíamos situar. Al hilo de esto, bueno, el libro es fantástico, pero os voy a señalar algún aspecto que a mí me llamó la atención, ¿no? Por su originalidad, ¿no? Y porque creo que lo habéis hecho queriendo y que es una cosa importante, ¿no? Por ejemplo, rescatáis la epidemia de VIH, ¿no?
la utilizáis en el libro, bueno, para señalar paralelismos, ¿no? Y creo que también tiene otras finalidades, ¿no? Tiene otros usos que le dais y creo que es interesante. ¿Por qué habéis hecho este rescate de la historia del VIH? Creo que porque quizá es parte en parte del rechazo a que se compare, a que se compare siempre la pandemia del coronavirus con la gripe del 18, con la gripe española. Nos daba un rechazo porque en el fondo es mucho más parecido lo que pasó en los 80, los 90 y que sigue pasando ahora que lo que pasaba en 1918. El tipo de sociedad, el tipo de conexión, el sustrato epidemiológico que está detrás de la epidemia de gripe española es muy diferente al que tenemos ahora y se parece quizá un poco más al del VIH. Entonces, a partir de ahí intentamos trazar algunos paralelismos y creo que algunos son muy interesantes, sobre todo en temas de exclusión, en temas de definición de la otredad, en tema de cómo puede definir o no, o puede definir o que no pase el tema de la gestión de los medicamentos y de las patentes, que en VIH supuso una revolución y que no sabemos si, bueno, el COVID en algún momento pensamos que podía haber más cambios en el tema de la gestión de las vacunas o no, y a partir de ahí intentamos trazar algunos paralelismos. Curiosamente, yo creo que fue al acabar el libro, Javier, corrígeme si no, pero unas declaraciones de Ana Rosa Quintana nos echaron parte de las comparaciones para atrás cuando Ana Rosa Quintana en su espacio televisivo dijo que claro, que esto era como el VIH y que teníamos que aprender a convivir con él, que bueno, que el VIH existía y pues nada, que teníamos que aprender a convivir con él. Y nos echó un poco para atrás porque mucha gente nos decía, ¿cómo vas a comparar esto con el VIH? Pero justo la frase de Ana Rosa Quintana tiene muchos matices para llegar a decir por qué sí es comparable. Esa forma de decir, tenemos que convivir con ello, es una forma de alejar de esa construcción de la otredad, donde la enfermedad tiene otras personas y los responsables son otras personas, ¿no? Con el VIH era claramente las personas de colectivos LGTB, personas que ejercían la prostitución, etcétera. Y ahora, bueno, pues ha ocurrido con las personas migrantes, con las personas que se dedican a ciertos trabajos. Al principio eran con las personas de origen asiático. En fin, entonces sí que tiene bastantes paralelismos. Además, yo creo que hay otros dos aspectos, además de lo que comenta Pedro, que también, digamos, refuerzan la idea de utilizar el VIH como comparador o más bien como referencia, ¿no? O como marco narrativo. Uno es un tema de justicia narrativa, ¿no? El VIH es la pandemia que hemos vivido. Es la pandemia que hemos vivido muchos y muchas de nosotros de una forma más o menos directa, y los que trabajamos en la clínica seguimos teniendo pacientes que son VIH, que están sometidos a situaciones de exclusión, de marginación, de estigma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, además, porque una de las cosas que intentamos hacer en el libro es anclar muchas de las reflexiones a referentes culturales actuales, ¿no? Ya sea Watchmen, Futurama, Mika P. Hinson. Y el VIH tiene un universo audiovisual específico, ¿no? Y muy concretamente nosotros sí que anclamos ahí con la que personalmente creo que es una de las grandes series que ver, que es la serie de Pose, ¿no? Pose, que es una serie, para quien no lo conozca, que básicamente lo que se centra en el universo cultural, político y social de la población trans de Nueva York digamos, de la década de los 80-90 con su heroína y la explosión del VIH, y que mirándola ahora tiene muchos paralelismos, ¿no? Uno de los paralelismos además más gráficos es que en las primeras semanas del COVID en Nueva York, cuando impactó de forma brutal, se vieron imágenes de la isla de Hart, que es una isla a pocos kilómetros de Nueva York, en la cual se habían abierto unos socavones enormes en el suelo y se estaban rellenando con cadáveres de personas que no tenían familiares que los reclamaran, ¿no? Cadáveres principalmente de gente en situación de calle, de gente en situación de marginación social. Así empieza la segunda temporada de Pose, con un viaje de dos de los protagonistas a la isla de Hart a visitar el cuerpo fallecido de un conocido, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que hay elementos de similitud, pero además hay un elemento, pues, de justicia narrativa, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Es un rollo esto de tener que quitar el micro cada vez, pero supongo que quedará mejor la grabación. En el libro incluís un marco conceptual en el que incluís determinantes estructurales que incluyen el contexto socioeconómico y político y ejes de desigualdad y determinantes intermedios. Este marco conceptual, estos conceptos, nos dan la clave de cómo se ensamblan las matrioscas, de cómo tenemos que entender los diferentes niveles en que se mueve la crisis. Creo que uno de los ejercicios que también hemos intentado hacer Javier y yo con el libro es también llevar conocimiento que existe dentro del mundo de la epidemiología social y que está muy desarrollado con las grandes causas de mortalidad del siglo XXI, sobre todo las enfermedades crónicas, enfermedad cardiovascular, cáncer, etcétera, marcos conceptuales que se desarrollan para entender las desigualdades sociales, intentarlo asentarlo a la realidad. Entonces, este marco conceptual no es una cosa totalmente nuestra, sino que es una adaptación de un marco conceptual que no es tampoco, vamos, de un organismo que tampoco podemos acusar de revolucionario. Es el marco conceptual de la OMS adaptado un poco a la realidad española, que lo adaptó un grupo liderado por Carme Borrell para una comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España y que publicó el Ministerio hace unos años. Entonces, ese marco, más que para entender las crisis matrioscas nos ayudan a entender el origen social de la enfermedad, el origen social, el origen ambiental, de las epidemias del siglo XXI, ¿no? Ese concepto que también usamos, lo que es el sustrato epidemiológico, que es esas condiciones que permiten que haya más o menos pandemias en diferente momento, que sean de diferente forma. Y el marco conceptual asienta un poco el por qué no solo surgen, sino que se distribuyen de forma desigual, que no es exactamente lo mismo. Y además, que esa distribución desigual además afecta de diferentes formas, ¿no? Afecta en la incidencia, afecta en la mortalidad, afecta en las consecuencias sociales del futuro, en fin, afecta en múltiples dimensiones, ¿no? Y entonces creo que es un marco que hay muchos otros marcos conceptuales de desigualdades sociales, pero este es muy válido porque nos ayuda a entender también un poco la escala a la que se producen, porque es muy geográfico. Estos determinantes intermedios estructurales suelen ser bastante geográficos. Tenemos determinantes intermedios que normalmente se encuentran a una escala relativamente manejable, pues las condiciones de la vivienda, las condiciones del barrio, incluso el sistema sanitario, la inversión en sanidad de tu comunidad autónoma, etcétera. Y después tenemos los más estructurales, estas formas más macro, ¿no? La forma en la que hacemos política, el patriarcado, la forma del capitalismo, el gasto, en general, cómo hacemos políticas sociales. Y creo que es bastante útil para eso, para entender cómo esos elementos estructurales, esos elementos intermedios van creando que tengamos diferentes desigualdades. Por ejemplo, el capitalismo como sistema económico termina dividiendo a la gente por diferentes por ejes de desigualdad, en este caso por una posición socioeconómica, por una clase social. Esa clase social te permite acceder a unos bienes materiales, es decir, a unos determinantes intermedios, te permite acceder a un mejor trabajo, a un mejor barrio, a una mejor vivienda. Y eso termina siendo una causa para que estés más expuesto o menos expuesto al coronavirus. Por ejemplo, si tienes una clase social más alta, pues vives en una casa mejor, donde puedes hacer mejor aislamiento, que seguramente tengas un trabajo donde puedes teletrabajar, etcétera. O si estás en una clase social más moderada, pues a lo mejor tienes que ir entre varias casas, tienes que verte expuesto a lo largo del día al virus, ya sea en el transporte, en el trabajo, en tu propia casa, porque no te puedes aislar. Y eso termina determinando que tengamos una diferente exposición a la enfermedad. Entonces, es un buen marco para intentar entender eso. ¿No vas a decir nada, Javier? Pues ya que estaba empezando a hablar de cómo la clase social, ¿no? Es importante, quizá esta es la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera? Y de qué manera, además de como ya has dicho, Pedro, influye la clase social, ¿no? Sí, esta es una de las grandes preguntas que se ha repetido siempre que hemos hablado del libro, ¿no? De hecho, yo creo que si nos preguntaran una cosa que pretendíamos con el libro, posiblemente habría sido la de intentar que el discurso se alejara un poco de esa idea de que la epidemia nos iguala a todos o que la epidemia no tiene clases sociales, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso lo dijo Pedro Sánchez en una rueda de prensa, que el coronavirus no entendía de clases sociales, y alguien le debió decir un poquito después que cambiara el discurso y sí que lo modificó, ¿no? Y sí que es cierto que esa idea de que el coronavirus nos afecta a todos por igual pudo tener cierto sentido al principio como herramienta discursiva para intentar generar una especie de cohesión colectiva, ¿no? De estamos aquí todos a una y entonces tenemos que hacer todos esto, etcétera, etcétera. Pero eso no pasa de la arenga mediática, ¿no? Porque esto es cierto que el coronavirus es una cosa que nos ha afectado a todos, pero bueno, el dueño de Amazon ha multiplicado por no sé cuántos sus beneficios en estos años, en este año, y no es lo mismo estar teletrabajando siendo consultor de PricewaterhouseCoopers que es tener que cogerte la bici y la mochila de globo, cruzarte toda una ciudad en cercanías para andar pedaleando 20 horas al día para llevarle la comida a ese consultor que está en su casa, ¿no? Entonces, bueno, una vez superado ese momento inicial de Mr. Wonderfulismo, digamos, de clase, sí que es cierto que se ha llegado a permear un poco más cuáles son los diferentes niveles en los cuales la clase social, digamos, estratifica el nivel de afectación por el COVID, ¿no? Por un lado sería el nivel de exposición, ¿no? Que es el más claro. La gente de clase social más desfavorecida se expone de una mayor forma a una posible infección, a un posible contagio, que la gente de clase social más privilegiada, ¿no? Esto lo vemos en quién ocupa los trabajos llamados esenciales, ¿no? Pues quién ocupa principalmente las labores de cuidados. En muchas ocasiones, cuando los médicos hablamos de este caso concreto, tendemos a pensar que los trabajos esenciales los ocupa una especie de descremado sociológico que es similar a la pirámide demográfica de los médicos, cuando lo de los médicos es una anomalía dentro de lo que vendría a considerarse el conjunto de las profesiones de los trabajos esenciales, ¿no? Todas las labores de cuidados, todas las labores relacionadas con las cajeras de supermercado, la higiene y saneamiento de las calles, etcétera, etcétera, suele afectar principalmente a personas de clase social más desfavorecida, mujeres, inmigrantes, ¿no? O sea, que son diferentes los ejes de desigualdad que se cruzan ahí, ¿no? Pero además de estar más expuestos, cuando una persona se contagia, el desenlace va a depender mucho de cuáles son sus condiciones previas, de cuál es su salud previa, de cuáles sus factores de riesgo, como puede ser el asma, cardiopatía isquémica, otro tipo de patología respiratoria, etcétera, etcétera. Y eso también tiene una distribución relacionada con la clase, ¿no? De forma que sabemos que son enfermedades que se concentran de forma más frecuente en las clases sociales más desfavorecidas. Pero además sabemos que cuando una persona se contagia y le decimos que se tiene que quedar en su casa para no contagiar al resto de la familia, también depende de aspectos relacionados con la clase social la capacidad que vaya a tener para ello, ¿no? Porque no es lo mismo confinarse en un domicilio con 5 habitaciones que confinarse en una habitación con 5 personas, ¿no? De forma que esto va a ser un aspecto fundamental. Otros aspectos, como por ejemplo el teletrabajo, también tiene un sesgo de clase muy importante, ¿no? Algunas ciudades que han hecho estudios al respecto, como es la ciudad de Madrid, ha visto que en aquellos barrios en los cuales la renta era más baja y que en la segunda ola, además, sufrieron un impacto de la pandemia tremendamente desmesurado con respecto a otros barrios, la posibilidad de teletrabajo era meramente anecdótica, ¿no? Y por último, hay un cuarto factor en el cual la clase es determinante y es, para protegernos de la evolución de la pandemia y frenar las dinámicas de transmisión, tomamos unas ciertas medidas a nivel colectivo que repercuten en un frenazo de la actividad económica que supone a posteriori una crisis económica. Esa crisis económica, por todos los estudios que tenemos previos y las experiencias previas, lo más probable es que afecte de forma diferencial y de forma más importante a las personas de clase social más desfavorecida, salvo que haya políticas públicas específicas encaminadas a revertir eso. Y justo en esas es en la que estamos ahora mismo. Esto me recuerda el artículo de The Economist, ¿no? que publicó al comienzo, ¿no? del confinamiento, en el que se titulaba algo así como Economía o Salud, ¿no? La bolsa o la vida, básicamente, ¿no? Y este tipo de ayudas y de política expansionista sería lo único que nos salvaría, ¿no? Sería lo único que... Bifo es más radical, ¿no? El filósofo Bifo lo que dice es que, bueno, que básicamente es lo que nos tenemos que quitar de encima es el capitalismo, directamente, ¿no? ¿Qué pensáis como determinante de salud? Claro, el David Stackler, el investigador británico de crisis e impacto sobre la salud, siempre tiene la frase de que las recesiones pueden hacer daño, pero que lo que nos mata es la austeridad, ¿no? Sí que es cierto que en términos puros y duros de análisis de una vez estamos ya metidos en la crisis,
cómo se solventa esto en el corto plazo, está claro que el asunto está ahí, ¿no? Lo que pasa es que la relación entre las crisis económicas y la mortalidad es posiblemente uno de los grandes temas de la salud pública, ¿no? Y básicamente hay una corriente en la cual yo creo que estamos más cercanos, Pedro y yo, que sí que afirma que lo que nos mata es el capitalismo sano, ¿no? O sea, es el capitalismo funcionando en su ritmo habitual, con esa dinámica de extractivismo medioambiental y de generación perpetua de bienes que se van recambiando, es un factor de enfermedad, ¿no? De forma que en términos estructurales está claro que ahí es donde hay que actuar, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la expansión del gasto público y el meter más dinero a la dinámica de funcionamiento de la economía en muchas ocasiones se hace a expensas de dar una patada hacia adelante de esa crisis ecológica que hemos hablado como crisis que contiene todo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones es una crisis de austeridad que logra beneficios en el corto, es una crisis, es una respuesta no austeritaria, sino que es una respuesta de expansión del gasto que logra beneficios en el corto, pero que a lo mejor lo está haciendo hipotecando otro tipo de bienes en el largo, ¿no? Está claro que en términos sistémicos nosotros no abogamos por simplemente la respuesta de expansión más cercana a la socialdemocracia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino por medidas que estén más relacionadas con movimientos ecosocialistas y ecofeministas, ¿no? Sí, de hecho, en esta relación entre economía y salud hay como cosas que pueden parecer contradictorias para mucha gente y que enlaza muy bien con la frase de David Stackler de no es la recesión, sino la austeridad lo que mata. De hecho, hay una cosa que parece muy contraintuitiva, pero que los ciclos económicos expansionistas, es decir, los movimientos donde crece mucho el Producto Interior Bruto, se relacionan con mayor mortalidad, no con menos mortalidad. Y esto que parece, cuando la economía va bien, la salud siempre va a ir bien. Cuando la economía va bien, la salud no tiene por qué ir bien. ¿Por qué? Porque se consumen mucho más productos, hay mucho más uso del coche, aumenta la contaminación, hay muchos más accidentes de tráfico. En fin, todo el crecimiento económico no es algo neutro, es el crecimiento de una rueda capitalista. Y entonces lleva en sí aparejados una serie de cuestiones que ocurren con frecuencia. Entonces, pues claro, pues los ciclos económicos expansionistas pueden tener efectos sobre la salud. Entonces, esto también hay que repensarlo para ver a qué futuro nos movemos. Que cuando decimos que se pueden producir parones económicos o no, hay que ver también cuál es la variable dependiente que usamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que vamos buscando? Pues si nuestro objetivo va a ser exclusivamente el crecimiento del Producto Interior Bruto, tenemos que saber que quizá no es el mejor proxy al que nos queremos aproximar si queremos mejorar la salud en general. Hoy leí una entrevista al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid que decía que ellos en el gobierno de la Comunidad de Madrid lo que hacían era buscar el equilibrio entre la salud pública y la economía. Paralelamente, hoy ha salido un estudio de IS Global en el cual dicen que Madrid se encuentra a la cabeza de mortalidad evitable por algunas de las partículas relacionadas con la contaminación. De forma que lo más probable es que también nos digan que lo que buscan es un equilibrio entre medio ambiente y economía. Pero además, si aludimos a cuestiones de cuidados en las cuales vemos que durante una semana se han cerrado los colegios sin dar ninguna respuesta a la crisis suscitada por el cuidado de los niños y niñas que se quedan en casa, seguramente nos digan que es que buscan el equilibrio entre los cuidados y la economía. De forma que parece que nos encontramos en una situación en la que los poderes públicos son un intermediario entre aquello que sostiene la vida y el funcionamiento de la economía de mercado. Lo cual nos lleva a pensar que si lo que nos sostiene la vida es verdaderamente lo fundamental, no tenemos que equilibrarnos con lo otro, sino que lo que deberíamos hacer es una transformación de lo otro para que se alinee con esas tres cosas o esas múltiples cosas que son las que nos sostienen la vida, ¿no? Y esto obviamente va mucho más allá de respuestas expansivas o no expansivas, ¿no? Sí, en distintos momentos, ¿no? De vuestro libro aparece desde el prólogo de Yayo Herrero, ¿no? que cita la economía rosquilla, ¿no? Esta idea de que hay un suelo de necesidades básicas que tienen que ser cubiertas y un techo ecológico, ¿no? Que no puede ser superado, ¿no? Y las citas que inician cada capítulo, ¿no? Incluida la de Silvia Federici también, ¿no?
Yo creo que es muy bonito y creo que incluís algunas respuestas a preguntas que ya está haciendo la gente, ¿no? De hacia dónde vamos, qué transformaciones sociales tiene que haber, ¿no? No sé, si queréis añadir algo más, que si escribieseis el libro ahora, en este momento, ¿qué es lo que añadiríais? ¿O quitaríais algo? ¿Pensáis que hay algo que ha quedado, que os habéis arrepentido o que no tenéis que haber escrito? ¿O algo que os ha quedado por escribir? No sé. Hay una frase que decíamos mucho Javi y yo y que nos asustaba un poco que este fuese un libro de coyuntura, que este fuese un libro exclusivamente para el momento en el que fue escrito. Y según iba avanzando la epidemia del COVID, iban ocurriendo algunos elementos que decíamos, tiene más sentido ahora que cuando escribimos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las desigualdades o cómo se explica las desigualdades tenía mucho más sentido para explicar o como fenómeno explicativo de los fenómenos que ocurrían en la segunda ola que de lo que pasaba en la primera. Entonces yo creo que hay elementos que es verdad que son bastante sólidos porque usamos marcos previos, no intentamos que eso sea coyuntural y que son bastante estables. Y en cambio luego pues habrá cosas que seguramente si releo todo encontraremos que han envejecido. Yo creo que hay algunos elementos que sí que fueron de actualidad directa. Me acuerdo así como curiosidad que estábamos escribiendo el capítulo de ciencia uno es que hablamos sobre la ciencia esta que llamamos del profesor Bacterio, etcétera, y estábamos hablando del tema de hidroxicloroquina. Y decíamos que cómo era problemático, y esos estudios decían una cosa, que si tal, que si la velocidad, que si eso. Y la noche que estábamos escribiendo eso, de repente retiran esto de hidroxicloroquina. Y claro, dijimos, ostras, esto es escribir en directo, ¿no? Sobre lo que ha pasado. Entonces, bueno, no me extrañaría que algún elemento muy de actualidad haya quedado alguna referencia algo desfasada, pero creo que los conceptos más base sí que son estables en el tiempo y quizá, bueno, pues en el tema de reconstrucción, ya sabiendo algunas cosas que han pasado, ya podríamos replantear sobre lo que ya ha pasado, cómo construir por encima de eso. Sí, yo estoy de acuerdo justo en eso, ¿no? En la idea de que creo que el libro es más explicativo, lo comentamos siempre, para la segunda ola que para la primera incluso. Creo que obviamente si lo escribiéramos ahora, la palabra vacuna aparecería muchas más veces, ¿no? Aunque solo sea porque el entorno en el que uno escribe acaba teniendo una influencia muy, muy importante. Y yo sí que creo que habría una cosa que tendría un mayor peso, y es el de todo lo que está relacionado con el rol del confinamiento, ¿no? Y con el rol de cómo en muchas ocasiones quien representa la voz pública o la capacidad de decisión, pero muy especialmente la voz pública, y se arroga digamos, la portavocía de la salud pública, lo hace desde una posición en el mundo que puede hacerle ciego a los efectos secundarios de muchas de las políticas que está proponiendo, ¿no? Y creo que el confinamiento, y muy especialmente ahora que estamos en un momento de hiperactualidad en el cual muchas voces se levantan pidiendo un confinamiento estricto como el de marzo, incluso hace unas semanas leí un virólogo gallego, creo que era, que hablaba de un confinamiento como el de marzo durante 2 meses, en el cual me parece que es necesario reflexionar sobre desde dónde se está diciendo eso, ¿no? Y yo personalmente creo que suelo renegar mucho de utilizar lo que podríamos llamar el argumento ad consultam, ¿no? O sea, el argumento de como estoy en la consulta, tengo esa vivencia y, porque suele partir de una generalización de la individualidad que no suele llevar a ningún lado bueno, pero sí que es cierto que el visualizar de forma repetida cuáles han sido los efectos secundarios de un confinamiento prolongado en grupos de población especialmente vulnerables, como son las personas con padecimiento psicológico, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza o, y muy concretamente, las personas mayores que viven solas, creo que hace que se repiensen algunas medidas, ¿no? Y creo que si tuviéramos que volver a escribir, seguramente caería algún aspecto de esto, ¿no? Que es una de las cosas de las que más estamos hablando ahora últimamente, además, ¿no? Creo que hay muchos matices de lo que podríamos escribir ahora
que se encuentra en los posts que hayamos publicado en el colectivo Silesia. Yo creo que donde matizamos algunos de estos aspectos. Creo, mira, estoy recordando, ¿no? Por alguna cosa que dices que puede haber envejecido un poco peor, quizá que desde luego ha quedado algo desfasado, ¿no? En la parte que hablamos de vacunas y donde escribimos que las vacunas son un bien de salud pública muy importante, pero que teníamos que tener mucha paciencia porque todavía no sabíamos si iban a ser efectivas y que no podíamos jugárnosla todo a la vacuna, ¿no? También escrito desde una primera ola donde tampoco teníamos seguro si eso iba a provocar nuevos crecimientos, etcétera, ¿no? Pues ahora que ya sabemos que esto provoca nuevos crecimientos y que tenemos segunda y tercera y puede ser que cuarta ola en algún momento, ¿no? La centralidad de la vacuna como un elemento de las políticas más importantes de salud pública estaría mucho más dimensionado de lo que estuvo cuando inicialmente escribíamos el libro, que apenas teníamos ensayos en fase 2, no teníamos casi nada en ese momento, y desde luego el horizonte de pensar que había una vacuna en enero a mí se me antojaba bastante irreal, pero mira, pues ha ocurrido. Bueno, yo tenía otro detalle para comentaros que me gustó especialmente porque dije, vaya charcos que se mete esta gente, ¿no? Cuando en un decálogo que hacéis para una nueva salud pública, en el punto 8 reivindicáis los derechos colectivos sobre las libertades individuales que puedan ir contra los primeros, ¿no? Es como para ese punto de decálogo me puedo hacer una pancarta e ir a Núñez de Balboa allí a exhibirla, ¿no? Sí, Pero si os parece, bueno, si queréis comentar esto. Sí, que lo de Núñez de Balboa, además, bueno, Núñez de Balboa o los los Instagram de algunas celebrities más ya con posterioridad, con fiestas en situaciones de incidencias desbocadas y gente llamando al confinamiento domiciliario, ¿no? Sí, es lo que lo que hemos llevado en algún momento, ¿no? Como una especie de la acumulación epidemiológica, ¿no? Ese aprovechamiento de la protección que todos hemos conseguido darnos para todos, hacerlo en pos de reivindicar mi movida, ¿no? Es lo que nuestra amiga Marta Carmona habla de ¿no? la perpetuidad y la ubicuidad del qué hay de lo mío, ¿no? Ese qué hay de lo mío, que en el caso de los de Núñez de Balboa, encima lo suyo es lo de todo, ¿no? Sí. Sí, ese extractivismo epidemiológico del que hablaba Javi, ese es muy importante, ¿no? Porque las protecciones son muy colectivas, y sin embargo, pues hay gente, ¿no? Cuando se habla incluso de esto de la responsabilidad individual y se plantaba en los jóvenes haciendo botellón, en las personas migrantes por su estilo de vida, y poco en las personas que tienen agencia para poder quedarse en casa y que no están obligados a salir o a hacer actividades y que no están obligados a ser expuestos y que sí lo hacen desde una perspectiva de extractivismo epidemiológico. Como otra gente se protege, yo, bueno, puedo tirar millas, ¿no? En lugar de hablar de Froilán yéndose a fiestas ilegales continuamente en Madrid, pues ponemos el foco en otras personas, ¿no? Y entonces ese extractivismo y saber el foco donde se está produciendo esa desigualdad entre obligaciones y derechos es muy importante. Las preguntas que estoy leyéndolas, hay algunas que van en torno al confinamiento más estricto de marzo, que Javier ha hecho ya algún comentario, y hay alguna que también tiene que ver con las vacunas, con las crisis económicas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué transformaciones sociales nos quedan tras una crisis epidémica? Entre política, económica, social, sanitaria, sociedad, salud pública, en situaciones de epidemia. ¿Qué transformaciones? ¿Cómo? Habrá que ver, ¿no? O sea, quiero decir que también otra de las cosas que intentamos hacer es no jugar la bola de cristal. Pero yo creo que lo que sí que podemos afirmar es que la primera transformación que nos queda, o al menos la primera herencia inmediata que nos va a quedar después de la pandemia, es una situación de mayor desigualdad, ¿no? Creo que bueno, se está viendo ya en algunos lugares un incremento de la ratio esta entre la riqueza del 10% más rico y el 10% más pobre, y además con las dinámicas por las cuales ha ido impactando sobre la población la crisis económica, con las medidas relacionadas para frenar la actividad económica, esto va a ser todavía mayor, ¿no? Creo que también
va a quedarnos una especie de duelo colectivo que habrá que ver de qué manera superamos, ¿no? Y ahí, pues, la gente relacionada también con la salud mental salubrista tendría mucho que decir. Y luego hay otro, y yo creo que hay un aspecto importante que a lo mejor podríamos verlo como una consecuencia positiva, pero que está por jugar, que es lo relacionado con la revalorización de los servicios públicos en un momento en el que creo que nos encontramos ante lo que claramente podríamos afirmar que es, o sea, la transición del capitalismo neoliberal al capitalismo postneoliberal, ¿no? Un capitalismo postneoliberal que ya no se fundamenta en la privatización per se y en la disminución, en el adelgazamiento completo del Estado, sino que digamos que se basa principalmente en su parasitación, ¿no? Un aspecto de esto muy claro lo hemos podido ver, por ejemplo, cuando se habla de cómo se van a distribuir los fondos europeos que llegan a España. Los fondos europeos que llegan a España debemos tener muy claro que se van a distribuir engordando las arcas de un número muy importante de las empresas del IBEX 35, ¿no? Lo podemos ver cuando Madrid pide la situación de área catastrófica y eso se va a ver seguido de agradecimientos a FCC, a CLECE, o sea, a Florentino, Villarmir, etcétera, etcétera. Es decir, en una situación en la cual hemos visto que hay una revalorización de lo público como aquello que es lo que está ahí cuando todo lo demás falla, como aquello que hace verdad el subtítulo del libro de Nadie está a salvo, cuando nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, cuando lo público hace de red de seguridad, ¿de qué manera conseguimos que sea lo público, con gestión pública, con rendición de cuentas desde lo público, con participación desde lo social y con aterrizaje en lo comunitario, y no lo público entendido como ese lugar desde el cual canalizar la recaudación hacia empresas privadas determinadas que suponen una élite extractiva concreta, ¿no? Creo que ese, y más concretamente y muy concretamente en el ámbito de la sanidad, es una de las cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? Tengo poca duda de que al menos en los próximos 3, 5 años, al menos lo que dure de legislatura, no vamos a tener una gran afrenta presupuestaria contra el gasto sanitario público, pero tampoco tengo duda de que sí que vamos a tener una cruzada sobre cómo se distribuye eso. Y Madrid creo que es un gran ejemplo de esto, ¿no? Madrid es un gran ejemplo de cómo, reconociendo la importancia de lo público, lo que se intenta es que no sea el concepto sanidad pública, no sean los imaginarios comunitarios de lo público los que capitalicen esa importancia, sino que sean spin-off, digamos, spin-off liberales los que lo hagan. Ya se llame Hospital de IFEMA, ya se llame Hospital Isabel Zendal, ya se llame la Cruz Roja vacunando. Es decir, hay como una especie de lucha porque ese discurso de revalorización de lo público no sea capitalizado por aquello que verdaderamente, digamos, da una cobertura y tiene capacidad para, digamos, es más comunitarizado, ¿no? Sino que se intenta, en cierto modo, hacer una especie de apropiación liberal del prestigio de lo público, ¿no? Mira, en esa batalla precisamente, ¿no? En la batalla de la revalorización de los servicios públicos y hacia dónde se dirige, hay otro elemento que también creo que es importante, ¿no? Mientras estamos revalorizando lo público y el quién hay cuando nos tenemos que salvar, que siempre está lo colectivo, sin embargo, estamos llegando a un momento de equilibrio que puede ser muy peligroso, que es el de instituciones que están abandonando totalmente a sus ciudadanos, ya sea en las consecuencias sociales que ya empieza a tener la pandemia o ya sea por la propia pandemia. Ese abandono de las instituciones, esa sensación de no hay nadie que nos cuide, que empieza a haber mucha frase, ¿no? De solo el pueblo salva al pueblo y generando redes comunitarias, que es algo totalmente positivo. Aquí en Madrid lo hemos vivido mucho con lo que ha pasado con Filomena, por ejemplo, con la nevada y cómo han tenido que ser los propios vecinos y vecinas que se han organizado. Y eso es muy interesante, ¿no? Que se hagan redes comunitarias, pero eso no puede venir porque el Estado, o en este caso el ayuntamiento, la comunidad o la institución responsable nos abandone, ¿no? Igual con el COVID, que hay una sensación de, bueno, como instituciones en algunos sitios, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde, bueno, como instituciones no están fallando, esto es una cosa de que cada uno se salve como pueda. Y que esa falla de instituciones no tiene por qué tener una salida comunitaria, que es que a lo mejor su salida es totalmente individualista. Entonces, ese equilibrio y esa confianza que se ha generado en lo público se puede al garete si las instituciones no están respondiendo tanto a la pandemia como a las consecuencias sociales que tiene la pandemia.
Sí, justo Claudia Carrasquilla nos estaba preguntando que cómo creéis que toda esta situación afectaría a lo comunitario, ¿no? Estabas diciendo, Pedro, ¿no? Una de las maneras, si queréis ahondar un poco más en esto. Bueno, es que ha habido durante, yo creo que sí que ha habido en la primera ola, yo creo que se reforzó muchísimo algunas redes comunitarias que habían sido precisamente abandonadas por la institución y poco apoyadas por la institución, pero que en algunos momentos salvaron a colectivos muy importantes y se reforzó todo lo colectivo, más allá de lo público como institucional, también se reforzó mucho lo comunitario como algo que no tiene por qué salir de la institución política, ¿no? Esas redes que iban repartiendo comida, esa solidaridad entre vecinas y vecinos para hacer la compra, para ayudar. Creo que todas estas redes comunitarias más informales o más formales, que además forman lo que en el libro, cuando intentamos conceptualizar el derecho a la salud en un futuro, hablamos de que el derecho a salud tiene que, unos elementos principales del derecho a salud es el derecho al arraigo, ¿no? Este derecho al arraigo es algo muy, muy importante y central, porque creemos precisamente que el arraigo favorece estas redes comunitarias que pueden ayudar mucho a dar respuesta a algunos problemas sociales que tenemos, ¿no? No es un fetichismo de lo comunitario, pero es que es muy importante y vamos, lo hemos visto en la primera ola, lo estamos viendo ahora cuando ocurre cualquier desgracia, como esas redes comunitarias que han estado abandonadas por instituciones han salido enseguida a dar respuesta. Hay una cosa que añadir, es que, o sea, yo creo que si hay un aspecto esencial del neoliberalismo es la destrucción de lo comunitario, la destrucción de la comunidad, ¿no? No hay, bueno, ya está la frase famosa de Margaret Thatcher, ¿no? De no hay, there is nothing such as society, ¿no? No hay nada parecido a una sociedad, la sociedad no existe, lo que existe es el individuo. Lo que ocurre es que no podemos pensar lo comunitario solamente como un salvavidas, ¿no? Hay que pensar lo comunitario como un motor, y como motor tiene que ser estructurado, organizado y no ser simplemente una suma agregada de individualidades, ¿no? No es solamente lo comunitario como digamos, lo voluntarioso, puntual, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que hay conceptos muy contrahegemónicos en el momento actual, como es el compromiso y tal, que son fundamentales. Pero para eso se necesitan unas condiciones materiales concretas. Es decir, creo que nada hará más por lo comunitario que una política de vivienda que haga que la gente no tenga que estar cambiándose de barrio cada 3 o 5 años, ¿no? El permitir a la gente tener unas condiciones materiales que le permitan planificar el futuro me parece fundamental. Hablaba Pedro de que una de las cosas de las que hablábamos era, de lo que decíamos en el libro al final, cuando hablábamos de los derechos postpandémicos, era el derecho al arraigo. Otro de los que hablamos es del derecho a lo próximo. Lo próximo entendido como la cercanía, que tiene un impacto medioambiental además muy importante, y en el tejido de esas redes comunitarias, pero también lo próximo entendido como lo siguiente, ¿no? Un aspecto fundamental para poder plantearse proyectos sólidos, duraderos y bien estructurados es saber que dentro de 5 años voy a poder seguir participando en ellos y no que cada 5 años me voy a estar mudando porque el dueño del piso me va a subir el alquiler un 50%, ¿no? Ese derecho a lo próximo que intentaría superar, por citar por tercera vez en esa conversación a Marina Garcés, superar ese concepto ¿no? de esa condición póstuma de la sociedad actual, ¿no? En la que parece que ya hemos llegado al final de todo y solamente tenemos que esperar el desenlace, ¿no? Creo que cuando hablemos de la revalorización de lo comunitario y de la importancia de lo comunitario, tenemos no solamente que hablar del papel que las instituciones le dan a lo comunitario, etcétera, etcétera, sino de las condiciones materiales que hacen que la gente pueda participar. Y ahí creo que es fundamental hablar de renta, hablar de empleo, hablar de trabajo, del empleo y del formal y del informal, y hablar de vivienda, ¿no? Que creo que son las condiciones fundamentales dentro de las cuales se pueden dar esos marcos de participación. Sí, creo que al final, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos siempre cuando hablamos de estos elementos, hablamos siempre lo mismo, ¿no? Porque es que, en el fondo, incluso si queremos crear movimientos contrahegemónicos en favor de la salud, necesitamos que la gente pueda participar en ellos. Y para que la gente pueda participar en ellos, necesitamos también que se produzcan ciertas condiciones materiales y cierto apoyo, que a su vez, a su mismo, también tiene mucho impacto directo en la salud e indirecto a través de la participación. En fin, ¿no? Que toda esta complejidad, que yo creo que es uno de los elementos centrales del libro, que es intentar abrir la mirada, ¿no? En lugar de... Esto me pasó yo con la primera vez que empecé a estudiar tema de salud pública, que pensaba que en lugar de hacerme más especialista en una cosa, me hacía menos especialista, porque abría la mirada
y cada vez sentía como que entendía menos porque complejizaba las cosas. Pero creo que creo que eso es una lección fundamental de lo que tenemos que entender en términos de salud, es complejizarla e intentar... Y toda esa incertidumbre que lleva a tener marcos conceptuales más amplios, no rechazarla, sino abrazarla e intentar ir con ella, intentar ir con ese movimiento, en esa salud pública de guerrilla, por volver al primer comentario que decía Javier, e intentar ir con ella, intentar ir con la sociedad, intentar ir con la realidad, que tu marco conceptual no te aleje de la realidad. Si tienes un marco conceptual que después no se sostiene en lo empírico y lo que pasa en la realidad, pues tienes un marco conceptual bastante malo, ¿no? Entonces, pues aunque sea más complejo y aunque sea más difícil, tienes que intentar estar asentado en lo que pasa en el día a día. Pues si os parece, vamos a ir terminando con 2 preguntas. ¿Os parece que la pandemia puede afectar más a mujeres por el tipo de trabajos esenciales? Y... perdón, es que se me ha puesto aquí. El estrés y daños colaterales de la pandemia lo sufren especialmente las mujeres que hacen trabajos de cuidado. ¿Se ha prescindido más de mujeres que de hombres en los recortes de plantilla? En los servicios sanitarios se protege por igual a médico, administración, enfermería, auxiliar, celador, limpiadoras. ¿Qué os parece? Bueno, esto cuando en el capítulo este que hablamos de desigualdades sociales, hemos hablado bastante de clase, pero claro, hay que profundizar en los diferentes ejes de desigualdad y vamos, el género es un eje central sobre el que se ha construido todo, ¿no? Y además había un artículo que se volvió un poco viral al principio de la pandemia, yo creo que se publicó en el Lancet, sobre la perspectiva de género en la pandemia, donde creo que es que el pensar en género para pensar en la pandemia también significa alejarnos un poco de la concepción de la salud más estrecha, exclusiva a la incidencia. Mucha gente me ha comentado, ¿no? Y dice, ¿pero cómo va a tener impacto la pandemia de COVID si los infectados son más o menos parecidos entre hombres y mujeres y encima la mortalidad es un poco superior en hombres? Dice, bueno, para empezar, eso tiene una lectura de género clarísima, ¿no? Porque tiene que ver por qué los hombres toman más actitudes de riesgo, porque tienen más factores de riesgo para desarrollar más mortalidad, etcétera. Eso tiene una lectura de género clarísima. Pero es que además que no nos podemos quedar en eso, ¿no? Tenemos que pensar en quién ejerce los cuidados, a quién se le ha ejercido mucha más presión durante, por ejemplo, un confinamiento para tener que tener una doble carga laboral, las consecuencias psicológicas que esto tiene, en fin, abarcar un análisis de género de la pandemia del COVID no se puede quedar exclusivamente en la incidencia y en la mortalidad, sino que tiene que ir a todos esos elementos que estaban comentando precisamente en la pregunta, ¿no? Que quién cuida, quién termina llevando la mayor carga psicológica de un doble trabajo o de los confinamientos, quién tiene que sostener la vida, quién la va a sostener en los próximos años si se produce una recesión económica que lleva a pérdida de empleo. A este respecto hay una cosa simplemente que añadir y es han salido ya bastantes estudios sobre cuál ha sido la evolución de la autoría de los artículos científicos sobre el COVID durante la primera ola, ¿no? Y la conclusión básicamente era que llegó el confinamiento y aumentó el número de hombres que empezaban a mandar como autores papers a las revistas y disminuyó de forma dramática el número de mujeres, ¿no? Así que la misma circunstancia parece que no tenía el mismo impacto sobre ambos sexos, ¿no? Y solo un pequeño apunte con eso y enganchando con otra cosa que estaba comentando Javier antes, que decía este inflacionismo confinador, ¿no? Y quién tiene la voz ahora para decir todo el rato que debemos encerrarnos en casa durante un mes, da igual las consecuencias que eso tenga y sin pensar en todo lo que hemos aprendido durante estos meses, es que curiosamente esas voces son casi siempre hombres, vas a ver muy pocas mujeres en esa posición, quizá porque también son más conscientes de las consecuencias que eso lleva. Había alguna pregunta más que era sobre la pérdida de las personas mayores, de los ancianos que están falleciendo, de la pérdida social que esto conlleva, pero os voy a hacer la última pregunta. La hace Carlos y dice, hemos usado vuestro libro en clase, Filosofía de primero de bachillerato, y hemos visto una defensa de una ética de la justicia, de los derechos, del cuidado, que nos parece interesante por lo colectivo, tipo Ubuntu. Soy porque somos. ¿Podéis incidir en ese salvarnos todos del subtítulo?
Pues qué ilusión, lo primero, ¿no? Sí, la frase del subtítulo es una frase que, bueno, que se comenta en el libro, ¿no? Que es una frase, digamos, tomada prestada de Ed Young, ¿no? Que es un periodista estadounidense. Ese salvarnos todos tiene muchas lecturas. Nosotros hacemos la lectura de la interdependencia, ¿no? Principalmente, de la interdependencia o incluso... Recientemente estaba leyendo el libro de Seguir con la idea, el libro de Donna Haraway, en el que uno de los conceptos fundamentales es el de los endosimbiontes, creo que es, ¿no? O sea, el de los organismos que están formados por diferentes organismos, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de salud pública, creo que el sujeto político de la salud pública es un organismo formado por muchos organismos, sin los cuales el organismo principal no tiene sentido, no funciona. Es necesario que todos esos organismos estén presentes y estén bien, porque si no, todo lo demás no va a funcionar de forma correcta, ¿no? Entonces, creo que esa centralidad de la interdependencia como algo fundamental es lo que reclama el título del libro y el libro en general, o al menos eso intenta. Ahora bien, sin hacernos creer que esa interdependencia es una igualdad de condiciones para todos, ¿no? Como hemos comentado antes, esto nos influye a todos, pero no nos influye a todos por igual. Y eso también es otro de los aspectos fundamentales, ¿no? O sea, nadie está a salvo si no estamos todos a salvo, pero hay gente que necesita unas cosas para estar a salvo, mientras que hay otra gente que ese estar a salvo lo tiene simplemente con levantarse. Sí, de hecho, ir más cercanos al concepto de equidad que al concepto de igualdad de oportunidades, ¿no? Es movernos de ese concepto a ese, ¿no? Y bajo esos principios, yo creo que bajo esos principios de salvarnos a todos, de estar todos a salvo para salvarnos a todos, es donde tenemos que partir también a la hora de diseñar políticas públicas en general, pero sobre todo en términos de salud pública. Creo que hemos hablado poco, aunque ha habido alguna pregunta respecto a ello que está en el público, de cómo tenemos que diseñar política de salud pública en el futuro, ¿no? ¿Cómo tenemos, por ejemplo, que diseñar, si tenemos que diseñar nuevas políticas restrictivas de actividades? Y creo que esos principios que debemos tener, que tienen que ver con la equidad, tiene que ser un eje central, ¿no? Tiene que haber un principio de equidad, tiene que haber un principio de proporcionalidad, que también hablamos en el libro de ello, tiene que haber un principio de transparencia, rendición de cuentas, una serie de principios que tienen que estar presentes antes de poder elaborar cualquier política de salud pública y que son diferentes en cada momento. Cuando llegas a marzo y te encuentras en una situación, quizá la proporcionalidad te puede hacer que quieras hacer un confinamiento domiciliario, la urgencia, el que no sabes ciertas cosas, ¿no? Pero el conocimiento acumulado hace que mover que bajo los mismos principios la misma política no sea igual en marzo que la que es ahora, ¿no? Entonces ya sabes que, por ejemplo, actuar proporcionalmente igual en el ámbito del ocio o de las reuniones en exteriores y actuar en los interiores no tiene ningún sentido porque sabes que proporcionalmente el riesgo no se reparte igual. O, por ejemplo, poner el foco en los colegios y volver los niños a casa tiene un impacto importantísimo en equidad. Entonces, bajo esos principios sobre los que tenemos que pasar el prisma de cualquier cosa, de cualquier política que hagamos. Y después ya diseñarla. Y saber que, bueno, que hay veces que no puedes hacer todo perfecto, pero tienes que al menos pasarlo todo por ese prisma. Y si no, es que no asumes que no estás aprendiendo nada, ¿no? Sobre todo en personas que están todo el rato diciendo lo importante que es la ciencia con mayúsculas. La ciencia es lo que nos salvará a todos y el conocimiento científico en salud pública de los últimos meses después es ignorado para intentar volver a hacer lo mismo, ¿no? Como si no hubiésemos generado un nuevo conocimiento. Sí, hay alguna pregunta, ¿no? Sobre la nueva normalidad, la vuelta a la normalidad, ¿no? Etcétera. Yo creo que la charla ha sido muy productiva. A mí me ha gustado mucho. Creo que habéis contado un montón de cosas y creo que ha quedado una imagen bastante chula, ¿no? de vuestro libro que merece la pena. Así que podemos dar por concluido. Muchas gracias, vamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.
Yo os doy las gracias otra vez en nombre de Cartagena Piensa y con permiso de Félix. Hay también intervenciones que os dan las gracias por vuestra charla. Voy a leer un poquito 2 párrafos de la última, por lo menos para que os lleguen no solo las preguntas. Dice, muchísimas gracias por todo, podemos sacar muy buenas lecciones bien aprendidas. Durante esta pandemia del COVID hay que estar muy unidos, todos juntos. Todo el mundo, nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Esto es como acaba una persona que pregunta. Bueno, yo volver a daros las gracias a vosotros y a todas las personas que os están viendo, nos están escuchando, y recordaros, bueno, lo que dijimos en un momento, que el Ayuntamiento lanzó, si lo visteis ahí en el panel de preguntas y respuestas, 2 preguntas que sería bueno que contestas para evaluar un poco este acto. Y recordar el próximo acto de Cartagena Piensa, que es el próximo jueves 28 de enero a las 7, también online, de este mismo modo. En este caso hablará con todos nosotros Elena Maleno, la conocida escritora, bueno, y mujer combativa y luchadora, sobre todo con el tema de la inmigración, y que presenta su libro Mujer de Frontera, defender el derecho de la vida a la vida no es un delito. Repito, muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima.